¿estos tres expresidentes están en la misma condición? Fíjese, Karina, en el año 1995, el Congreso Constituyente Democrático dictó una ley, la 26519, que señala que los expresidentes constitucionales tienen derecho a percibir una pensión cuyo monto es homóloga a la que percibe como sueldo un congresista. La primera persona que hizo uso de este derecho fue don Valentín Paniagua Corazao, que tuvo una magnífica gestión, pero que se da en el marco de que él llega a ejercer la función de presidente tras la destitución del señor Fujimori y tras la renuncia de los dos vicepresidentes, ¿no es cierto? Él en ese momento era presidente del Congreso. Ese es un antecedente importante porque la interpretación de los alcances y contenidos de la ley lo hizo el Congreso en este primer caso. La ley lamentablemente es muy vaga, es muy imprecisa, y en consecuencia las tres solicitudes en principio deberían ser admitidas y tramitadas, porque como vuelvo a repetir, la norma no plantea acotaciones. Ahora bien, hay una circunstancia que hay que señalar. Esta ley fue inicialmente abrogada por el Parlamento anterior, fue observada por el señor Sagasti y ha quedado en el Congreso para que ésta sea objeto de reexamen, ¿no? El Congreso tendrá que decidir si confirma o no confirma la derogatoria de esta ley. En tanto esa derogatoria no se produzca, estas tres solicitudes estarían aptas para ser tramitadas y eventualmente resueltas. Comparto con usted, intuyo que vamos por el mismo camino en el sentido que no parece ponderado, no parece justo de que alguien que haya estado algunos días o algunos meses en el cargo, en el ejercicio de la función, tenga similares derechos que la de aquel que fue designado como presidente de la República por mandato popular. Y en el caso del señor Vizcarra, él sí no puede hacer uso de este beneficio porque el artículo 2 de la Constitución dice que se suspende, y ni siquiera él tiene la pensión, ¿no es cierto? Que en todo caso no tienen derecho a la pensión aquellas personas que hayan sido objeto de una acusación constitucional. En el caso del señor Vizcarra lo ha sido en 2 ocasiones y tiene 2 inhabilitaciones por infracción a la Constitución. Entonces, el caso de él estaría descartado, ¿no? Porque entonces, la propia ley de manera clara lo impide. ¿Por qué lo está pidiendo si él sabe muy bien que no puede? Y yo le iba a decir, más bien a mí me parece ilógico que una persona acusada por corrupción, además inhabilitada, esté pidiendo este beneficio cuando estamos horrorizados con el vacunagate y todo lo demás que trae. ¿Por qué? Pero usted me está diciendo que no tiene este beneficio y sin sangre en la cara lo está pidiendo. Usted tiene la razón. Una persona que se vacuna de manera oculta, hace uso abusivo del poder para vacunar a la esposa, al hermano, al cuñado, que se vacuna luego de haber sido presidente, ¿no es cierto?, como si fuera un ciudadano común y corriente, entre otras perlas. En consecuencia, su conducta no extraña y merece la calificación que usted le ha dado, ¿no? Ninguna de estas solicitudes me parece tienen correspondencia con la ética ciudadana, pero obviamente esa ética es de carácter personal, subjetiva y voluntaria, ¿no? No deberían haber presentado la solicitud, pero hay que reconocer que tiene cierto amparo legal para su formulación. Bueno, igual se la van a rechazar. Salvo el caso de Vizcarra, ¿no? Claro. Salvo el caso de Vizcarra. Se la van a rechazar porque él sí tiene 2 inhabilitaciones y todo lo que sabemos y además un largo camino judicial que transitar. En el caso de Merino y Sagasti todavía hay cierto amparo legal, como usted me dice, porque además hay el presidente de Valentín Paniagua, que no fue electo por el pueblo, pero que era presidente del Congreso de la República y que asumió el mandato. ¿Qué pasó con Merino? Es la misma situación Sagasti. de Merino y de Sagasti. Es la misma situación de cómo accede al ejercicio de la presidencia, ¿no? Porque por último, yo digo, Sagasti, por último, nos trajo las vacunas, ¿no? Entonces, yo entre Vizcarra y Sagasti, si a mí me dicen, yo prefiero que mis impuestos vayan al presidente Sagasti, ¿no?
y muchos peruanos dirán Claro, lo pero mismo. yo haría la siguiente reflexión. Ni el señor Merino ni el señor Sagasti necesitan la pensión. Son personas que no viven en la indigencia. El señor Sagasti es un reconocido profesional, digamos, todo indica que vive con dignidad y con decoro, y el señor Merino es un próspero empresario. Así que eh, no es la necesidad lo que los lleva a pedir esto, ¿no? Mm, No es la necesidad, entonces, ¿qué es lo que les hace pedir esto? ¿Es porque ellos creen que en realidad se lo merecen? ¿Creen que esto es parte de lo que al menos trato de interpretar al expresidente Sagasti? Él cree que es una especie de condecoración, es una especie de el gracias que se le debe. Probablemente el señor Sagasti, al concluir su breve mandato, considere y estima, y creo que esa es su impresión, no la comparto, pero creo que es su impresión, que finalmente él realizó una buena labor, ¿no es cierto? Y que sea eso justamente lo que lo lleve a decir, bueno, me he ganado ese beneficio porque he trabajado y mi trabajo se respalda en la eficiencia y en la eficacia, ¿no? Esa puede ser la consideración del señor Sagasti. Y la consideración de Merino, a ver, entremos en la telaraña de la No, especulación, no lo ahí sí no hay entiendo. ninguna consideración, porque más allá de, digamos, de que eh, fue, digamos, de manera abrupta y probablemente poco precipitadas, digamos, los hechos que se acontecieron en torno a su ah, incorporación a la presidencia de la República. Es decir, él estuvo solo 5 días, ¿no? No tuvo más tiempo. Y vuelvo a repetir, en su caso, esto más bien lo coloca en una situación moralmente criticable. No necesita la pensión. Ha estado 5 días en el ejercicio de la presidencia. Realmente no debió haber presentado esa solicitud. Muy bien, ahora yo le quiero virar un poco hacia la coyuntura, ¿no? Quisiera saber su percepción sobre lo que acaba de pasar, porque además es un hecho histórico, ¿no? Porque ha pasado, se cierra la vida y finalmente este capítulo que ha durado 13 días entre la muerte y la cremación de Abimael Guzmán. Se ha tenido que aprobar una ley para cerrar ciertos vacíos que yo no entiendo cómo no se les ocurrió para que el país no transite tanto tiempo, ¿no? Para la cremación. Entonces, y ha sido un cálculo, no sé, pero justo ha caído en el día donde Abimael Guzmán ha sido presentado, justo hoy se le presentó con el traje a rayas y enjaulado a la prensa y al país después de la captura. Por fin ya usted cree que se cierra este capítulo de la muerte, pero ¿se cierra el tema terrorismo en nuestro país? ¿O hay que tener todavía No, mucha cautela? yo creo que las organizaciones políticas y en general las instituciones organizadas de la sociedad civil van a tener que seguir dando la batalla ideológica, porque digamos, el hecho de que el Movadef esté actuando, movilizándose, que haya logrado captar a jóvenes incautos que desconocen la historia, es preocupante. Pero además, la ley, como bien dice usted, llegó tarde, pero además llegó de manera imperfecta, porque solo se coloca en la situación del cadáver de una persona que ha muerto en prisión y con una sentencia efectiva. Pero podría darse el caso de que un terrorista, un líder terrorista, cumpla pues los 25 o 30 años de condena, salga libre, ¿no es cierto? Y ese hecho no, digamos, no estaría dentro del marco de la ley y eventualmente ese cadáver de una persona en libertad, pero que ha ejercido un mando, ha ejercido liderazgo sobre el terror y seguramente, como sucede con todos ellos, tampoco se ha arrepentido ni tampoco se ha desligado, por lo menos en lo que se refiere a la propaganda y difusión de sus ideas, podría ser también convertido en un ícono, ¿no es cierto?, para este tipo de prácticas criminales. O sea, Entonces,
debemos pensar. Habría que perfeccionar esa norma más adelante. ¿Y qué se podría hacer? Porque si es que esta persona ya cumplió lo que la ley le manda y el Estado le ha puesto en una sentencia y ya se supone que redimió sus penas, ¿cómo se va a disponer del cuerpo? Esto no colisionaría con los derechos humanos y miles de cosas. ¿Cómo se superan estas vicisitudes, no? Karina, el problema no pasa por si cumplió o no cumplió su condena y murió en la cárcel. El hecho pasa de que si existe un individuo que ha ejercido el liderazgo de esta organización terrorista y fallece, digamos, en libertad, el cadáver de esa persona puede ser utilizada como un mito, puede ser exhibida como un acto de exaltación de un pasado, digamos, políticamente glorioso, ¿no? Entonces, el peligro es el mismo, ya sea se trate de alguien que murió en la cárcel o fuera de la cárcel. El peligro es que el cadáver sea utilizado para la exaltación del delito de terrorismo, ¿no? Entiendo. Entonces la justificación es alteración al orden público y podría ser perfeccionado, como usted dice, y ver cómo se disponen los restos. Exactamente. Digamos, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que hay un interés público, está de por medio el interés, la seguridad nacional, y este tipo de personas, los cadáveres de este tipo de personas pueden ser utilizadas como una imagen icónica para exaltar acciones violentas, ¿no? Punto muy relevante y que se les ha pasado y que ojalá en realidad lo retomen, porque puede morir cualquier terrorista que ya está en libertad y pasar lo que usted nos está diciendo ya en este momento.